Buenas, en este vídeo os voy a explicar cómo pintar los ojos, o más bien las lentes de este ultramarín, y cómo pintar el sello de pureza. Para pintar los ojos voy a utilizar Mephiston Red como capa base. Tengo ya aquí puesto la pintura y lo que voy a hacer es pintar con muchísimo cuidado, con un pincel fino, sin salirme todo el ojo. Y como he dicho otras veces, giramos la miniatura a lo que nos haga falta. Y nos aseguramos de pintar todo el ojo. Tendré que darle una segunda mano para que el color quede un poco más sólido. Lo voy dando en el otro ojo. Mientras tanto, mucho cuidado. No queremos estropear todo el trabajo que hemos hecho. A ver, aquí. Bien. Le voy a dar una segunda mano a este ojo. Cojo un poco más de pintura. Ahí está quedando un rojo más potente. Bien, ahí se puede ver la diferencia dándole una mano o dos manos. Ya he terminado de dar la base con Mephiston Red y lo siguiente que vamos a hacer es hacer una sombra dando un lavado de un color mitad Abaddon Black, mitad con red. Ya he puesto la pintura, la he diluido bastante, más o menos para que quede con una consistencia parecido a lo que veis aquí. Cojo el pincel, descargo muy bien, no hay que llevar demasiada pintura. Y voy a dar el lavado centrándome en en los recovecos y en la zona superior para dejar esa sombra un poco más oscura y el resto un poquito más clara. Vamos a hacer foco. Intentar no saliros con mucho cuidado. Una cosa así. Si necesitáis podéis dar siempre una segunda mano, pero nos interesa que los ojos sean bastante rojos. El siguiente paso va a ser hacer una luz, una especie de media luna en la parte inferior con Wild Rider Red. Diluyo como para hacer perfilados. Pongo la pintura, cojo un pincel muy bien afilado, muy fino, descargo muy bien y a ver qué tal lo hago, porque este ángulo es horrible para hacer el... A ver si puedo ponerme en foco. Tiene que llegar hasta el final la raya. Ya he terminado de hacer las dos líneas con el Wild Rider Red. Lo siguiente va a ser hacer una línea más fina dentro de esa con Far by Dragon. También que vaya de lado a lado. Cogemos un pincel bien afilado, muy fino. Descargamos muy bien la pintura. Más que en el paso anterior para poder hacer una línea fina. Y muy importante, buscar una posición en la que estéis cómodos. Yo aquí, para salir en foco, la verdad que estoy teniendo que hacer malabares para que se me vea. Hay una línea en la parte inferior aún más fina.
una cosa así. Y he terminado de hacer estas dos líneas. Es muy importante que vayan desde aquí hasta el otro extremo, porque esta línea es la que va a ver nuestro ojo cuando miremos, la que va a definir la lente. Intentar hacerlas lo más finas posibles y tienen que quedar muy nítidas. Para que quede nítida, no se ha visto aquí en pantalla, pero he tenido que pausar el vídeo, ponerme en un ángulo fuera de cámara donde realmente veo, porque para pintar el casco desde aquí lo estoy pasando fatal. Y he tenido que dar varias manos en esta línea para que coja consistencia. En esta he tenido que dar 2, en esta le he tenido que dar 3 porque la pintura está un poco más transparente. Pero que os quede el grosor mínimo posible, pero que se vea. ¿Qué pasó? Sería el equivalente al Zenrisen. Vamos a hacer unas líneas, si puede ser aún más finas, puede que no, en esta parte de aquí, no por todo, sino para resaltar un poco más la luz en la parte frontal. He hecho una mezcla de Far Valley Dragon con White Scar, mitad y mitad, y eso es lo que voy a utilizar. Hacemos pintura, descargamos muy bien, más que en otros pasos, afilamos la punta y en un ángulo en el que veáis cómodamente, no es mi caso, hacéis una línea ahí, y esta vez no tiene que abarcar todo, tiene que ser en esa parte frontal, para darle un brillo extra. Ya acabo con este paso, se puede ver cómo tiene ese puntito extra que le da un golpe más de luz. Quiero aprovechar para comentar que he tenido que repetir este ojo prácticamente entero, que el paso es muy sencillo, es hacer una pequeña línea y ya está, pero he hecho este lado, he visto que este no me había quedado muy simétrico, entonces he retocado un poco, al retocar me lo he cargado y lo he tenido que hacer. Básicamente media hora para poder hacer esto. Por si alguno dice, joder, qué fácil lo ha hecho, pues que sepáis que pasa. Solo queda el último paso. Voy a poner 2 puntos con White Scar. Diluyo la pintura como para hacer perfilados. Va a ser muy parecido a cuando hicimos el paso con el Blue Horror en la armadura azul. Descargamos muy bien, afilamos muy bien la punta para poder hacer un punto de luz. A ver, un punto donde se me vea. Y le ponemos un puntito ahí. Y un puntito ahí atrás. El de atrás me ha quedado un poco fino. Voy a intentar repetirlo. Ahí. Entonces ya tenemos ese punto de luz adelante, ese punto de luz atrás, y es como si tuviéramos ya el reflejo de la lente. Y con esto ya he terminado las lentes. Este paso sí ha sido tan sencillo como aparenta, ha sido poner los puntos a la primera, nada, cosa de un minuto me ha llevado. Lo siguiente a lo que vamos a dar capa base es al sello de pureza. Para lo que viene a ser el lacre voy a utilizar una mezcla de Screamer Pink con Corn Red, mitad mitad. Y le voy a dar capa base aquí. Como veis, tampoco agarra muy bien, igual que pasaba con el Screamer Pink. Entonces habrá que dar 3 pasadas más o menos hasta que nos quede un color sólido. Es muy importante que los colores queden sólidos para luego poder hacer el resto de pasos y no arrastrar errores. Mientras seca, tengo también preparado, voy a utilizar para lo que es el pergamino Usaptivon. Y cojo, descargo pintura. También, este color tampoco agarra muy bien sobre el azul, tendremos que darle varias manos. De hecho, este es de los colores que peor agarra, puede que tenga que dar hasta 4 manos para que agarre. Por suerte, es solo un detalle muy pequeño. Os enseñaré el resultado tras cuántas manos necesite dar y os diré cuántas he tenido que dar. Voy a continuar pintando el lacre del sello de pureza y ya le he dado capa base con Screamer Pink. Lo siguiente que voy a hacer va a ser darle la sombra dando un lavado con Druky Violet, este color de aquí. Lo voy a usar tal cual, no lo voy a diluir más, simplemente cojo, lo pongo
Y la idea es que se meta por los recovecos, nos separe también los distintos colores, el azul, el hueso, el morado, con cuidado porque no se tiene tanto control cuando se utiliza una sombra como cuando utilizamos pintura diluida, entonces no queremos que se expanda demasiado, pero sí queremos ahí, que quede alrededor de todo definiéndonos el lacre y que se meta en la zona interna. Si queréis que quede un poco más oscuro, cuando seque le podéis dar una segunda mano en esa zona interna. Ya ha secado, ya se puede ver cómo ha cogido mucha profundidad. Lo siguiente que voy a hacer es recuperar un poco en las esquinas y en la zona central con Screamer Pink para que se vuelva a ver ese color rosita. Ahí, vale. Entonces lo que voy a hacer es aquí un poco más de color. Sí que voy a dejar la zona interna más oscura, pero queremos ahí donde va el lacre que se vea. Y aquí alrededor del borde también queremos recuperar un poco y dejar la sombra para lo más profundo. Del lado también un poco. Ahí. Una segunda mano en el centro. Con esto ya estaría. Siguiente paso. Voy a iluminar utilizando Pink Horror. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. En la zona central voy a hacer un perfilado circular. Y en la zona exterior, como no tiene una forma que debería ser perfilada, porque no son esquinas, sino que son más bien formas como bultitos, voy a intentar sacar el volumen de esos bultitos. Diluyo la pintura como para hacer perfilado. Y lo que voy a hacer es, a ver, aquí se me ve, por ejemplo, aquí que hay un bultito, pintando, haciendo una forma circular y que se acumule la mayor cantidad de pintura en la parte superior del montículo. Entonces así se irá generando como una especie de brillo en ese bultito. Y así vamos sacando la forma. Y en el interior voy a hacer lo mismo en el centro. Ahí. Eso es, para que se vea ese volumen. Y en la parte inferior voy a hacer el círculo para definir la forma. Yo sacaré foto para que se vea un poco más grande. Para acabar, le vamos a hacer unos puntos de luz en esos bultitos o alguna pequeña raya en la circunferencia, mezclando Pink Horror con White Scar. Lo diluyo igual que para hacer perfilados. Enfoco bien la miniatura. Descargo y afilo mucho el pincel. Y le voy a meter un punto de luz, por ejemplo, aquí arriba. Uno aquí. Otro aquí. Otro en este bultito. En este otro. Vuelvo a coger pintura. Un poco más. Y aquí le voy a simular una raya. Ahí. Y en la parte de abajo también. Una raya muy fina. Pues así tendríamos hecho el lacre. He dado capa base al pergamino del sello de pureza. Lo siguiente que voy a hacer es empezar a sombrearlo. Para ello voy a utilizar Raglan Flash Shade y le voy a dar un lavado por todo el pergamino. Cojo pintura, descargo, no hace falta llevar una exageración y dejo que se acumule en las ondulaciones, que se meta en la línea. Vale. Y lo mismo por la parte de atrás. Le daré un par de manos para que alguna ondulación coja un poquito más de color.
porque por ahora queda un poco sutil. Intentaré hacer que alguna como esta cojan un poco más de fuerza dándole una segunda vez. El siguiente paso va a ser definir la silueta de los pergaminos. Para eso voy a utilizar Rhinos Hide y lo que voy a hacer es, donde toca un pergamino con otro o donde tendría que quedar una zona de máxima sombra, poner una pequeña línea de Rhinos Hide para definir las formas. Más o menos mitad pintura, mitad agua, para que no se extienda demasiado y la pintura quede donde a mí me interesa. Y así vamos definiendo y separando una forma de otra. Lo mismo también entre el azul y el pergamino. Ahí, y entre el metal y el pergamino. Y voy haciendo así por todo el sitio donde necesite. El siguiente paso va a ser recuperar un poco el Ushabti Bond, porque hay algún sitio donde me ha quedado la sombra un poco fuerte o me he podido salir con el Rhinos Hide, y en realidad queremos que el parche quede bastante más clarito. Entonces, pongo pintura, un poco más de mitad de agua que de pintura, queremos que las capas queden transparentes. Descargo bien el pincel para que no haga charcos mientras pinto. Y lo que voy a ir haciendo es, en esos sitios donde me he podido salir, ir tapando esas líneas de Rhinos Hide, y también voy a ayudarme para hacer un degradado en las zonas que tendrían que quedar más claras, añadiéndole ahí, en ese sentido. Esto tendría que quedar en sombra, esto tendría que quedar en luz. Entonces voy añadiendo en el sentido en donde tendría que quedar la luz más Ushabti para recuperar un poco el color y dejar una zona de sombra más pequeña para que quede un color de pergamino un poco más claro. Que el que ha quedado con el Reikland era, para mi gusto, excesivamente oscuro. Pues voy a seguir haciendo así y también recuperando donde nos hemos salido con el Rhinos Hide por todo el pergamino. Ya he terminado de recuperar el color con Ushabti Bond. Lo siguiente que voy a hacer es con Scheme School, este color, voy a hacer dos cosas. Uno, perfilar los bordes y las líneas de los pliegues. Entonces diluyo pintura más o menos mitad agua, mitad pintura, descargo bien el pincel y voy por... Espera, que me ponga en foco. Por todos los bordes, ahí, perfilándolos, intentando seguir las formas que tiene el pergamino, los rotos y demás. Tiene que ser una línea bastante finita y que nos ayude a definir. Y además de este perfilado, también voy a meterle aquí y aquí para resaltar un poco más la forma del pliegue. Voy a diluir un poco más la pintura y en algunos pliegues les voy a hacer, como hemos hecho con el Ushabti Bond, un pequeño degradado para resaltar todavía más ese color y que quede más iluminado y quede un poco más clarito. Entonces esas dos cosas vamos a hacer con este color, perfilar y un pequeño degradado en los pliegues. Y he terminado de iluminar con Scheme School. Lo último va a ser, utilizando un poco de White Scar, retocar algún perfilado para que resalte un poco más, sobre todo en las zonas donde ha quedado la iluminación. Y ya. Y con eso habríamos terminado de iluminar el pergamino. Solo nos faltaría hacer las letras. Entonces, cojo White Scar, lo diluyo como para hacer perfilados, mitad y mitad. Y voy a ir directamente a estas zonas donde hace el pliegue y le voy a meter un punto extra de luz para que enfatice más la sensación de que el pliegue sale para arriba. Incluso una pequeña raya horizontal ahí para resaltar un poquito más el pliegue. Este pliegue está muy marcado, le metemos un poquito más de blanco, así. Y con esto terminaríamos de iluminar el pergamino. Para rematar el pergamino solo nos falta añadirle un poquito de texto. Para eso voy a utilizar una mezcla de Rhinos Hide con Abaddon Black. Quiero un color realmente oscuro pero que no sea negro. El negro quedaría un poco artificial. Así que los mezclo, los diluyo mitad y mitad. No os paséis con el agua
porque si ponemos demasiada agua nos va a quedar muy líquido y se extenderá la raya. Y lo que voy a hacer es pequeñas líneas simulando texto. Intento hacer que no queden de forma regular, que tiemble un poco, que suba, que baje, para que parezcan letras muy pequeñitas escritas en el pergamino. Como tengo que descargar mucho, da para hacer un par de rayas y hay que volver a coger pintura. Y volvemos otra vez. Y vamos haciendo que quede un texto muy fino, muy pequeñito, lo máximo que podamos. A ver si hago foco. Una cosa así, por todo el pergamino. Este es el resultado final. Sacaré una foto para que se pueda apreciar un poco mejor.